Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra. La ciudad olía a pólvora y los papeles rasgados flotaban en el aire como pétalos candentes lanzados al viento. 10 años antes fallecía el autor de esos planos que ahora volaban desgarrados en la locura de una guerra atroz. Esos fragmentos de papel lanzados al viento contenían una historia de amor y eternidad, un puente entre lo terrenal y lo sagrado. Hoy, en La Mirada Poética, hablamos de Antoni Gaudí, el arquitecto de Dios. Pero afortunadamente todo acaba, hasta la guerra. Y recopilando algunos trozos de aquellos papeles, restos de maquetas y algún dibujo suelto, se reconstruyeron, poco a poco, los planos de una obra monumental, sobrecogedora y hermosa, que aún hoy se yergue vertical e inacabada: la Sagrada Familia. Años más tarde, al contemplar el cortejo fúnebre de mi maestro desfilar por el Paseo de Gracia, me vinieron a la mente algunos pasajes que sobre su vida él mismo me había contado. Sus ideas empezaron a fraguarse mucho antes de convertirse en arquitecto, incluso antes de saber que esa era su vocación. Sus ojos de niño oteaban el horizonte queriendo entender las formas, los colores, texturas y cambios en la naturaleza. Ese fue su mayor entretenimiento, su estigma y su virtud. En vista de que su reumatismo articular le impedía asistir a la escuela con regularidad, la imposibilidad de jugar con los demás le convirtió en un niño huraño y observador. En sus fantasías se veía a sí mismo modificando los estilos arquitectónicos de las iglesias góticas, que burlonamente llamaba templos con muletas. Con 16 años, decidió estudiar arquitectura en Barcelona, no sin dificultades. En 1878, un jovencísimo Antoni Gaudí recibía el diploma de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona por los pelos. El director llegó a comentar: hemos dado este título o a un imbécil o a un genio. El tiempo lo dirá. Y casi 60 años después, el cielo de la ciudad condal parecía estremecerse ante el solemne paso de su cortejo fúnebre. Recordé el año en que conocí a Gaudí, y mi destino cambió para siempre. Aquel otoño yo había llegado a Barcelona para ingresar en la Escuela de Arquitectura. Mi tutor, don Jaume Moscardó, me convocó a su despacho para evaluar mi progreso. Dígame, ¿qué sabe usted de Gaudí? Gaudí. La sola mención de aquel nombre me producía escalofríos. Había crecido soñando con sus bóvedas imposibles, sus arrecifes neogóticos y su primitivismo futurista. Gaudí era la razón por la que deseaba convertirme en arquitecto, y mi mayor inspiración era llegar a absorber una milésima de la matemática diabólica con la que el arquitecto de Reus, mi moderno Prometeo, sostenía el trazo de sus creaciones. Soy el mayor de sus admiradores. Ya me lo temía. La reputación de Gaudí empieza a ser la de un loco huraño, un célibe que desprecia el dinero. El más imperdonable de sus crímenes. Su única obsesión es construir una catedral fantasmagórica, en cuya cripta pasa la mayor parte de su tiempo, ataviado como un mendigo, trazando planos que desafían la geometría y convencido de que su único cliente es el Altísimo. Ya. Gaudí está ido. Yo diría iluminado.
y ahora pretende colocar una virgen del tamaño del coloso de Rodas encima de la Casa Milá, en pleno Paseo de Gracias. ¡Qué collons! Pero loco o no, y esto que queda entre nosotros, no ha habido ni volverá a haber un arquitecto como él. Ahora estamos de acuerdo. Entonces ya sabe usted que no vale la pena que intente convertirse en su sucesor. Pero a lo mejor puede que usted se convierta en su ayudante. Gaudí necesita a alguien que hable inglés. ¿Do you speak English? ¿A Little? Pues congratulations. Y que Dios lo pille confesado. Aquella misma tarde, rondando el ocaso, emprendí la caminata rumbo a la Sagrada Familia. Al poco, las agujas del ábside del templo se perfilaron en el crepúsculo, puñales contra un cielo escarlata. Un guarda me esperaba a la puerta de las obras con una lámpara de gas. Lo seguí a través de pórticos y arcos hasta la escalinata que descendía al taller de Gaudí. Me adentré en la cripta con el corazón latiéndome en las sienes. Un jardín de criaturas fabulosas se mecía en la sombra. En el centro del estudio, 4 esqueletos pendían de la bóveda en un macabro ballet de estudios anatómicos. Bajo esa tramoya espectral, encontré a un hombrecillo de cabello cano, con los ojos más azules que he visto en mi vida, y la mirada de quien ve lo que los demás solo pueden soñar. Dejó el cuaderno en el que esbozaba algo y me sonrió. Tenía sonrisa de niño, de magia y misterios. ¿Sabe usted lo que es un rascacielos? A falta de experiencia personal en la materia, desempolvé las nociones que en la facultad nos habían impartido acerca de la escuela de Chicago. Los armazones de aluminio y el invento del momento, el ascensor Otis. Bobadas. Un rascacielos no es más que una catedral para gente que, en vez de creer en Dios, cree en el dinero. Esas palabras se quedaron para siempre en mi memoria, mientras contemplaba absorto su féretro deslizándose por el asfalto ante la mirada silente de los edificios inmóviles, como titanes petrificados. Al atardecer, rehice el camino hasta la Sagrada Familia, que había recurrido para mi primer encuentro con Gaudí. La ciudad abrazaba ya el recinto de las obras, y la silueta del templo escalaba un cielo sangrado de estrellas. Cerré los ojos y, por un momento, pude verlo, terminado, tal y como sólo Gaudí lo había visto en su imaginación. Supe entonces que dedicaría mi vida a continuar la obra de mi maestro, consciente de que, tarde o temprano, habría de entregar las riendas a otros, y ellos, a su vez, harían lo propio. Porque, aunque Dios no tiene prisa, Gaudí, donde quiera que esté, sigue esperando.